Nunca olvidé la sensación de vacío que me dejó aquel día. No fue solo el final de un episodio, fue la primera vez que una serie me enseñó que incluso los héroes podían caer y que crecer dolía más de lo que uno estaba preparado para admitir. Yo estaba allí, frente al televisor con el sonido metálico todavía vibrando en el pecho, cuando se emitió por primera vez el episodio 56 de Grand Mazinger, titulado oficialmente El fin del Grand Mazinger, la batalla final contra Mikene. En Japón, se transmitió el 28 de septiembre de 1975, y aunque yo no entendía de calendarios ni de finales definitivos, sí entendí algo que no se me borró jamás. Aquello era una despedida. La pantalla se llenaba de humo, de fuego, de golpes que ya no eran solo espectaculares, sino desesperados. El imperio Mikene no era un enemigo más. Era el último, el definitivo. El generalísimo de las tinieblas no venía a probar fuerzas, venía a borrar todo rastro de resistencia. Y Grand Mazinger, que hasta entonces había parecido invencible, empezaba a mostrar grietas. Grietas reales, dolorosas. Recuerdo perfectamente cómo mi cuerpo se tensó cuando Tetsuya Tsurugi entró en combate. No hablaba mucho, no hacía discursos, pero su determinación pesaba toneladas. Cada ataque de los Kikaiju Mikenes no era solo un golpe al robot, era un golpe a nosotros, los que habíamos crecido creyendo que siempre habría un arma final, un poder oculto, una victoria asegurada. Esta vez no. Si este tipo de recuerdos también te atraviesan el pecho, quédate cerca de VHS Retro. No como espectador, sino como alguien que también estuvo ahí, mirando, sintiendo, sobreviviendo a finales que no entendíamos. El episodio no pierde tiempo. No hay alivio. No hay respiro. El combate es brutal desde el primer minuto. El Grand Mazinger es superado en número, en estrategia y en sacrificio. Los aliados caen uno a uno. El Dr. Kabuto ya no es solo el científico confiado. Es un hombre enfrentado a las consecuencias de haber puesto toda su fe en una sola máquina. Y cuando Tetsuya grita, «Grand Mazinger, adelante», no suena a orden heroica, suena a súplica. Ese momento me quebró, porque por primera vez sentí que el héroe estaba pidiendo ayuda. No al espectador, no al destino, a su propia creación. Y la máquina responde, sí, pero cada respuesta cuesta. Brazos destrozados, sistemas fallando. El cuerpo metálico, que siempre fue símbolo de fuerza, ahora es un mapa de heridas. La batalla final contra Mikene no es gloriosa, es triste, es sucia, es desesperada. El generalísimo de las tinieblas no necesita grandes discursos. Su presencia basta para recordarnos que el mal, cuando es absoluto, no se vence sin pagar un precio insoportable. Y ese precio es el Grand Mazinger mismo. Cuando el robot cae, cuando su silueta se pierde entre explosiones y humo, algo se rompe dentro. Yo lo sentí claramente. No era miedo, era duelo. Un duelo extraño para un niño o adolescente, pero real. Estábamos viendo morir a un símbolo, y nadie nos había preparado para eso. Tetsuya no llora, no grita, aguanta, como muchos aprendimos a hacer después. Cuando pronuncia «puños fuera», ya no es el ataque espectacular de siempre. Es un último gesto de resistencia, casi inútil, casi humano, y quizá por eso duele tanto. ¿Te acuerdas de esa sensación de impotencia? ¿De mirar la pantalla esperando que, de alguna forma, todo se arreglara al final? Las consecuencias son inmediatas. El Imperio Mikene es derrotado, sí, pero la victoria no sabe a triunfo, sabe a despedida. El Grand Mazinger ha cumplido su función, pero al hacerlo nos ha enseñado algo que pocas series se atrevían a mostrar en los años 70, que el sacrificio no siempre es bonito y que el final puede dejar cicatrices. Cuando el episodio termina, no hay celebración. Hay silencio. Un silencio pesado que se quedaba flotando en la habitación mucho después de que el televisor se apagara. Yo me levanté distinto ese día. No sabía explicarlo, pero algo había cambiado. Había entendido, sin palabras, que las historias también pueden enseñarte a perder. Y ahora, décadas después, al recordar aquel 28 de septiembre de 1975, todavía siento el mismo nudo en la garganta. Porque no recuerdo solo el episodio. Me recuerdo a mí sentado ahí aprendiendo que los finales existen y que duelen. ¿Tú también sentiste que ese día se cerraba algo más que una serie? Después de la caída del Grand Mazinger, lo que vino no fue alivio, fue una herida abierta.
El mundo había sido salvado del Imperio Miquene, sí, pero quedó expuesto, desnudo, como un cuerpo que sobrevive a una operación brutal y despierta sin anestesia. Yo lo sentí así, como si la serie, de pronto, nos hubiera quitado el suelo bajo los pies y nos obligara a mirar lo que quedaba. Tetsuya Tsurugi seguía en pie, pero ya no era el mismo. No podía hacerlo. Había llevado a su máquina más allá de cualquier límite razonable. Había visto cómo se desarmaba frente a él. Como cada golpe recibido era una confirmación de que incluso el símbolo más poderoso puede romperse. Su silencio después de la batalla pesaba más que cualquier grito. Ya no estaba el joven que confiaba ciegamente en su fuerza. Había alguien distinto, alguien que había perdido algo irreemplazable. Y entonces ocurrió algo que, en su momento, sentí casi como un abrazo inesperado. Mazinger Z volvió, no como protagonista absoluto, no para robarse el lugar del caído, sino como apoyo, como hermano mayor que regresa cuando más se lo necesita. Koji Kabuto no apareció para demostrar superioridad, apareció para sostener, para recordarle a Tetsuya y a nosotros que no estaba solo. Ese reencuentro fue profundamente simbólico. Mazinger Z, el robot que había iniciado todo, el que muchos creíamos ya parte del pasado, entraba en escena no para reemplazar al gran Mazinger, sino para cubrir su ausencia, para ayudar a cerrar la herida. Ver a ambos mundos conectarse, ver cómo la vieja leyenda extendía la mano al nuevo héroe, fue emocionalmente devastador, porque entendimos que esto ya no iba de máquinas, iba de legado. Cuando Koji retomó los controles, no lo hizo con arrogancia, lo hizo con responsabilidad. Cada maniobra era cuidadosa, casi respetuosa, como si supiera que estaba caminando sobre los restos de un sacrificio enorme. Y cuando desde la cabina se escuchó "planeador abajo", no sonó como una orden de rutina, sonó como un acto de resistencia compartida. Como decir, todavía estamos aquí. Las consecuencias psicológicas fueron inmediatas. Tetsuya ya no luchaba solo por la victoria, luchaba por honrar lo que el gran Mazinger había sido. Su relación con Koji dejó de ser una simple coexistencia de héroes y se transformó en algo más profundo, una continuidad. Uno había caído, el otro sostenía la línea, y juntos representaban algo que iba más allá de la fuerza bruta. ¿El Dr. Kabuto también cambió? Ver a Mazinger Z regresar no fue solo una solución estratégica, fue una confrontación con su propio pasado. Sus dos grandes creaciones, unidas por la necesidad, demostraban que el progreso no siempre significa dejar atrás lo anterior, sino aprender a apoyarse en ello. Ese mensaje, aunque nunca se dijo en voz alta, estaba ahí, latiendo en cada escena. A mitad de todo este recuerdo, no puedo evitar pensar que si hoy seguimos hablando de esto, si todavía nos duele, es porque no éramos simples espectadores, éramos parte de esa transición. Y VHS Retro existe precisamente para eso, para no dejar que estas emociones se pierdan, para recordarnos que lo que vimos nos formó. Mazinger. Z no devolvió al gran Mazinger, no podía, pero ayudó a que el mundo no se derrumbara del todo. Ayudó a que Tetsuya siguiera adelante, y nos ayudó a nosotros, y es aceptar que los héroes pueden caer, pero las ideas que representan pueden continuar. Cuando más adelante se volvió a escuchar "puños fuera", ya no era solo un ataque icónico, era una declaración de resistencia, una forma de decir que el espíritu seguía vivo, aunque el cuerpo hubiera sido destruido. Yo entendí entonces que estaba viendo algo más grande que una serie de robots. Estaba viendo una despedida y, al mismo tiempo, una promesa silenciosa. La promesa de que incluso después de la pérdida, algo puede sostenerte. Que a veces no se trata de reemplazar lo que se fue, sino de acompañar el vacío que dejó. Décadas después, ese sentimiento sigue intacto, porque no recuerdo solo quién ganó la batalla, recuerdo quién estuvo ahí para ayudar cuando todo parecía terminado. ¿Tú también sentiste que la llegada de Mazinger Z no fue una victoria, sino un acto de consuelo? Con el tiempo entendí que Gran Mazinger no solo estaba contando una historia, estaba cerrando una era. Y eso se notaba en todo. En el tono, en el ritmo, en la forma en que los silencios empezaron a pesar tanto como las explosiones. La serie, que se emitió originalmente entre septiembre de 1974 y septiembre de 1975, con un total de 56 episodios, no se limitó a continuar lo que Mazinger Z había iniciado. Se atrevió a llevarlo a un punto de agotamiento emocional que, para muchos de nosotros, fue imposible de olvidar. Cuando Mazinger Z terminó en 1974 tras 92 episodios, ya era un fenómeno consolidado.
Había definido el género del superrobot, había marcado a una generación y había convertido expresiones como puños fuera en parte del lenguaje cotidiano de millones de chicos. Grant Mazinger nació con la presión de estar a la altura de ese legado, y durante mucho tiempo pareció lograrlo aumentando la potencia, los enemigos y la escala del conflicto. Pero el verdadero giro llegó cuando decidió hablar de desgaste, no de superioridad. Después de la batalla final contra Mikene, la evolución fue clara. La serie dejó atrás la sensación de invulnerabilidad. Tetsuya Tsurugi ya no era el piloto que reaccionaba por impulso. Era un combatiente formado a base de pérdidas. Cada episodio posterior parecía consciente de que se acercaba un final definitivo. No había una escalada infinita, había una línea recta hacia el cierre. Mazinger Z, por su parte, se convirtió en un símbolo estadístico y emocional al mismo tiempo. No regresó como protagonista, pero su sola presencia conectaba dos generaciones de espectadores. Koji Kabuto representaba a quienes habían empezado este viaje en 1972, mientras que Tetsuya encarnaba a los que crecimos un poco más rápido de lo esperado. Dos héroes, dos épocas, un mismo universo narrativo. Cuando Koji volvía a la acción y se escuchaba "puños fuera", ya no era el grito triunfal de los primeros años, era memoria, era historia viva. Y cuando la retirada obligaba a escuchar "planeador abajo", no se sentía como una derrota táctica, sino como una lección aprendida. Sobrevivir también es parte del heroísmo. A nivel de industria, Grant Mazinger consolidó algo fundamental. Demostró que una serie de robots podía sostener una narrativa continua durante más de 100 episodios combinados entre dos títulos, manteniendo coherencia, continuidad y evolución emocional. Para mediados de los años 70, eso no era habitual. La mayoría de las series apostaban por la repetición. Aquí hubo progresión, consecuencias y cierre. A mitad de este recuerdo compartido, déjame decirte algo con honestidad. Si todavía sabes cuántos episodios tuvo, si recuerdas en qué año se emitió, si esos números siguen teniendo peso emocional para ti, VHS Retro es ese lugar donde esos datos no son fríos. Son parte de nuestra biografía. El legado cultural de Grant Mazinger se mide también en permanencia. Décadas después de su emisión original, sigue apareciendo en videojuegos especiales y homenajes oficiales de Toei Animation. No como una curiosidad olvidada, sino como una pieza clave del ADN del anime de robots. Y eso se debe, en gran parte, a que se atrevió a cerrar su historia con dignidad, sin alargarla artificialmente. Vista hoy, la serie habla de algo muy concreto, del final de la infancia heroica, de ese momento en que entiendes que no todos los combates se ganan sin pérdidas, que incluso los símbolos más grandes tienen fecha de caducidad y que aceptar eso es parte de crecer. Yo no recuerdo Grant Mazinger solo por sus cifras o por su lugar en la historia del anime. Lo recuerdo porque coincidió con una etapa de mi vida en la que también empecé a pedirme entender que nada dura para siempre. Y quizá por eso, tantos años después, sigue doliendo de la misma manera. Cuando piensas en Grant Mazinger hoy, ¿te quedas con la leyenda o con el momento exacto de tu vida en que aprendiste a despedirte?